Un cordial saludo para la audiencia. Nuevamente los acompaño en esta cita desde la Feria Virtual Acelera. Soy Daniela Chiquito Loaiza, periodista de carroya.com, y hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y es cómo evitar accidentes y estar seguros al movilizarse. Para ello me acompaña Henry McAllister, gerente de motor de Zurich Colombia Seguros. Henry, bienvenido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia hoy. Henry, de acuerdo con los datos de la Agencia de Seguridad Vial, es lo primero que quiero preguntarte. El año pasado ocurrieron más de 6.000 muertes ocasionadas por siniestros viales. Sin duda una cifra muy preocupante. ¿Y cómo podemos ser más conscientes o evitar los accidentes viales? Sí, efectivamente es una cifra muy alta y si vamos al informe al que hace referencia, pues es preocupante que el 50% aproximadamente de estos casos corresponden a personas que hacen uso de las bicicletas, de patinetas, del automóvil o peatones. Esta situación preocupa, pero yo creo que invita precisamente a que todos trabajemos conjuntamente, pues para evitar los accidentes viales. Yo creo que el problema principal radica en una falta de una formación educativa y cultural de todos los usuarios de los medios de transporte. Los actores viales, pienso que hay que trabajar mucho con ellos, poder explicar mucho más los temas de seguridad activa, de seguridad pasiva de los vehículos que se fabrican en Colombia. Debemos también mejorar nuestras vías, que ese es uno de los problemas importantes y de causas de siniestralidad. También creería que debemos trabajar mucho toda la parte de requisitos para obtener las licencias. Somos un poco laxos en los requisitos. Y cuando hablamos de otros medios de transporte, pues faltan definir vías o carriles predefinidos para el uso de la bicicleta, para el uso del transporte público. En fin, yo creo que este es un reto para todos. Todos los actores viales debemos estar pensando en ellos y como comunidad y como país debemos trabajar muy fuerte en hacer este tipo de trabajo y campañas. ¿Cuáles son los casos o las causas más frecuentes de accidentalidad y cómo podemos prevenirlas o evitarlas? Mira, voy a empezar por una cifra que es preocupante. Si coges una información del Banco Mundial, Colombia, de cada colombiano, tiene 4 veces más posibilidad de sufrir un accidente de tránsito que los habitantes de España, Gran Bretaña. Hay muchos factores que la provocan. Digamos, hay cifras oficiales también de la fuente que citabas, en donde las califican de mayor importancia a menor y uno se sorprende. La primera, la que tiene mayor participación, que es un 10%, es el exceso de velocidad. La segunda, que participa en la misma manera del exceso de velocidad, es desobedecer las señales de tránsito. Luego lo sigue conducir en estado de embriaguez y fallas mecánicas. Voy a hablar un poquito, me quiero detener un poquito acá porque pienso que a veces no comunicamos lo que significa cada una y por eso digo que a veces sorprende. Yo creo que te pasa a ti, a mí me pasa, y es que cuando a uno le hablan de exceso de velocidad, uno inmediatamente se referencia a, pero yo iba a 70 kilómetros por hora, yo no iba rápido. Para uno exceso de velocidad va más de 100. Resulta que no es exactamente eso. Por ejemplo, en las ciudades tienes en ciertas zonas una demarcación que dice no vaya a más de 30 kilómetros por hora. Eso tiene unas razones técnicas que a veces desconocemos. Puede ser el tipo de movilización que hay sobre esa calle, si hay muchos peatones, si la forma en que está construida, técnicamente se habla de los peraltes, son diferentes. Entonces son mecanismos que utilizan los entes gubernamentales para prevenir que pasen este tipo de accidentes. También a veces es la visibilidad, también a veces es que, no sé, hay tránsito de semovientes, animales, en fin. Entonces, ese caso de exceso de velocidad es importante entenderlo en el contexto. No significa ir muy rápido para lo que uno cree que puede hacer
un exceso de velocidad. En la parte de la segunda que te comenté de desobedecer las señales de tránsito, también son muchas. Por ejemplo, pasarte de un carril a otro de manera intempestiva. Debe ser suave, debe haber una direccional, o pasar en sitios prohibidos. Y eso tiene una incidencia muy fuerte, que a veces como no las conocemos y no nos comunican, no entendemos cómo es el grado de afectación y de siniestros que se producen, o de accidentes, para hablar en los términos no de seguros, sino de público en general, que se producen muchísimo en nuestro país. Conducir embriagado, pues yo creo que esa se explica sola, pierdes reflejos, pierdes capacidad de reacción, pierdes visibilidad, yo creo que ahí no. Y la parte de fallas mecánicas también es algo que no hacemos habitualmente. O sea, fallas mecánicas, si uno no revisa periódicamente los frenos, si uno no revisa el estado del vehículo en general, tiene un impacto importante en las causas de la accidentalidad. De hecho, voy a aprovechar este momento para hablarte de todo este tipo de puntos que son importantes. Nosotros como Zurich precisamente estamos desarrollando un programa de incentivos que se llama Modmaster Z, Zurich, que básicamente busca contribuir en términos de formación y de capacitación y de conciencia con las personas. O sea, ahí vamos a hacer qué significa el manejo preventivo, qué significa manejar utilizando la seguridad activa o pasiva del vehículo. Eso es el airbag, las direccionales, la protección que tienen los vehículos. ¿Qué significa su posición cuando va manejando? ¿Sí? De tener las dos manos sobre el manubrio, de no estar mirando para un lado o para el otro. ¿Qué debes hacer antes de salir? Que para uno, pues la verdad es que le da pereza, ¿cierto? La revisión del vehículo, que uno sale y le dicen, es que usted debe mirar que las llantas están bien. Sí. Creo que casi ninguno lo hace. Que el aceite, que el agua, todas esas cosas, sí. Exactamente. Entonces, empezar a crear un poco de cultura y formación sobre eso, qué hábitos se deben tener en la conducción en el día a día. No sé, cuando hay una situación adversa, vamos a plantearles cuáles son los mecanismos para que las personas puedan afrontar esas situaciones. Y adversa es, por ejemplo, no sé, baja visibilidad. O uno siente que el vehículo no se está adheriendo lo suficiente al piso, bien sea porque está mojado, porque el tipo de vía está hecha de manera diferente. La diferencia que hay que manejar entre manejar dentro de la ciudad y manejar en carretera. En fin, vamos a contribuir un poco a algo que te mencionaba en la primera parte, y es cómo empezamos a hacer formación y cultura ciudadana de los hábitos que se debe hacer. Me incluyo dentro de esos. Muchas de esas cosas a veces uno no las hace. Además mencionaste un tema que me parece muy importante, y es la falta de comunicación en las señales de tránsito, como cuáles, por ejemplo. Es que son muchas. Yo no sé si tal vez por la cultura que tenemos, y voy a hablar de otros países, Europa, Estados Unidos, yo sé que hay otros elementos de seguridad, de susto, temor que lo atraquen, todo, pero por ejemplo el semáforo. Uno en la noche ve que la mayoría de personas se pasan los semáforos cuando están en rojo. Eso es una violación a la norma de tránsito, pero no es solo por la violación, es que el que viene por la otra vía ve su semáforo en verde y pasa, y ahí se produce un accidente. El no adelantar en sitios prohibidos, eso es otro común, porque uno va en la carretera y hay una fila tremenda y ve cómo pasan. Zonas donde está la señal que hay un descenso peligroso y uno a veces ni hace caso de eso. O sea, son todo el conjunto de señales, el máximo de velocidad cuando dice 30 en una calle, 40 o 50, en donde, primero porque a veces muchos de los que hoy tenemos pase no hicieron el curso, o muchos no saben interpretar qué significa la señal que está puesta ahí. ¿Pero qué es eso? La laxitud de nuestro sistema para acceder a las licencias
y la falta de educación a los actores viales de todo esto. Y ojo que no es solo el que va manejando, ¿no? Hablemos del peatón. El peatón, tú lo ves, hay un puente peatonal y pasa por debajo, en lugar de pasar por el puente. O está el paso, la cebra, no pasa por la cebra. Entonces es todo el conjunto de peatones. Aquí no estoy hablando solamente del que conduce el carro. Claro, sí, ahí hay una responsabilidad importante, pero es todos los actores viales los que tenemos que participar y concientizar para que haya un cambio realmente y bajemos estas cifras que son preocupantes. Efectivamente, así se tomen todas las medidas de seguridad y prevención, como usted dice, nunca vamos a estar 100% seguros de que se va a estar exento de un accidente de tránsito e incluso la culpa proviene de un tercero. Entonces, quiero saber en esta parte qué papel tan importante juegan los seguros y por qué. Gracias, Daniela. Una pregunta muy interesante y empiezo tal vez como he tratado de hacerlo en nuestra conversación de atrás. La penetración del seguro en Colombia es muy baja. Muy baja, es una de las más bajas en el mundo y en América Latina tampoco somos los más altos, están países como Chile, México, mismo Argentina están por encima en cifras, Brasil. Pero lo más preocupante es que casi todos los seguros que hay se producen por una obligatoriedad. Y cuando hago obligatoriedad no estoy hablando del SOAT, no estoy hablando de ARL. Cuando compras un carro financiado te obligan a tener una póliza de seguro. Entonces, cuando compras una póliza de hogar, te obligan, si tiene un crédito, a comprar la póliza de la vivienda. Entonces, hay una falta de conciencia porque nosotros no hemos hecho un trabajo sobre nuestra comunidad de hacerle entender que el seguro es un mecanismo para proteger su patrimonio. ¿Sí? Eso no es un lujo. Hay que proteger su patrimonio. Seguramente mucho tiempo uno no le produce, no tiene un accidente, pero voy a poner ejemplos. Cuando hay un terremoto, inmediatamente se disparan los seguros de hogar y pasan 3 meses y otra vez nadie vuelve a comprar. Eso es responsabilidad de nosotros como compañías de seguros, del gremio, se están haciendo formación sobre eso, pero a tu pregunta es, ¿cómo protejo mi patrimonio? Toda una vida de trabajo para comprar mi carro, para comprar mi casa, lo que sea, y no la protejo. Pero adicionalmente, no solo los bienes materiales, ¿no? ¿Cómo me protejo yo? Ese punto es bien preocupante porque también es muy bajo. Y en ese sentido, a tu pregunta, nosotros como Zurich hemos querido desarrollar también oferta diferente, o sea, una oferta en donde primero es un proceso totalmente digital para todo lo que estamos viviendo en el mundo, no solo por la pandemia, sino por los cambios que están sucediendo, que lo pueda adquirir totalmente online, pero más que eso, para buscar empezar a darle soluciones diferentes a las personas, buscar a darles una solución de su movilidad. Hay muchas ofertas de seguro, pero yo creo que la persona debe protegerse en su patrimonio y debe buscar un seguro que se adapte a su necesidad. Bueno, y como lo mencionamos anteriormente, el riesgo no está solamente al volante, también está en un peatón, en un usuario de bicicleta, patineta, entre otras. ¿Cuál es la mejor opción para estar protegidos mientras uno se moviliza? Bueno, la verdad hay una solución baja. Tú encuentras seguros de patinetas y bicicletas de forma reducida. Algunas compañías, pocas la tienen, pero casi todas están dirigidas a proteger el bien, o sea, o la bicicleta o la patineta. En Zurich hemos creado una solución en donde si la persona compra unas coberturas, que son la responsabilidad civil extracontractual y otra cobertura que se llama accidentes personales, por comprarlas de inmediatamente tiene una extensión de su cobertura para cuando el asegurado vaya en una patineta o en una bicicleta. Con ejemplos es mucho más fácil. Él tiene la póliza con Zurich, tiene el amparo de responsabilidad civil extracontractual. Ese día tenía pico y placa y decidió irse en una patineta de las que alquilan, se montó en la patineta y cuando iba en el camino atropelló a una persona. Todos los gastos de las lesiones a esa persona
si ha adquirido la póliza con Zurich y tiene la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, nosotros lo acompañamos hasta 5 millones de pesos para que pague las lesiones que le produce a ese tercero. Entonces, ahí empieza a haber un concepto de ampliación y de movilidad pensando en personas. Como te digo, esta cobertura la tenemos muy pocas compañías. Es decir, es un seguro que trasciende a lo que es la movilidad, no solamente asegurar un bien. Correcto, y es el comienzo. Estamos empezando por hacer la extensión de responsabilidad civil extracontractual. Tenemos la extensión de accidentes personales que incluye, además de patineta y bicicleta, el transporte público. Lo pagamos así tenga la persona otro tipo de seguro, y seguimos trabajando en buscar darle una protección a la persona, no solo a los bienes. Dijimos que es curioso cómo muchas personas solo compran un seguro de auto cuando adquieren ese bien, como tú decías, cuando obligan a la persona que lo tenga y no lo hacen para protegerse a sí mismos. ¿Qué otro diferencial se debe tener en cuenta a la hora de elegir un seguro o una póliza y que no sea solamente porque te obliguen a hacerlo? Sí, yo creo que hay varios. O sea, uno debe ser un proceso muy fácil. Tiene que uno poder hacer el entendimiento del producto y poderlo hacer online, de manera que pueda jugar con la herramienta, ver cuál es su necesidad, ver cuáles coberturas necesita, cuáles no, ver que le cubra estos conceptos de movilidad y de proteger, pues obviamente también su bicicleta, su patineta. Debe ser flexible para que se adapte a su necesidad y a su presupuesto. Y pienso que también, por último y no menos importante, también es fundamental el proceso de servicio. Cuando hablo de servicio es en los seguros de vehículos, pues tú conoces, están las asistencias y está el siniestro, pues que haya facilidad tecnológica para poder pedir su servicio, para poder monitorear y controlarlo, para que te atiendan el siniestro o el accidente en el sitio. Y es más, nosotros como Zurich también tenemos una opción de, cuando sean golpes leves, pagarlos en el mismo sitio de siniestro. Entonces, de buscar facilidad, flexibilidad, servicio muy rápido y pues sentirse protegido. ¿La póliza de seguro de Zurich se puede personalizar? ¿Cómo es esto? Sí, qué buena pregunta. Nosotros hemos diseñado un producto que se ajuste a sus necesidades, tanto de cobertura como económica. Y aquí me tengo que detener un tiempito. Primero rompimos un paradigma, y es que en seguros siempre se habló de un amparo básico. Eso significaba que las personas tenían que comprar ese amparo básico más las otras coberturas que quisiera, en el caso de que hubiese un concepto que es el que nosotros desarrollamos, que es modularidad. Nosotros no tenemos un amparo básico. ¿Eso qué significa? Significa que si tú quieres comprar solo la pérdida total daños para tu vehículo, puedes comprar solo pérdida total daños. Si quieres comprar solo pérdida total hurto, la puedes comprar solo. Si quieres comprar responsabilidad civil extracontractual sola, también la puedes comprar sola. Si quieres comprar pérdida parcial daños o pérdida parcial hurto solas, también puedes. Pero ahí hay un concepto adicional. En pérdida parcial daños, también le estamos permitiendo al cliente que escoja qué nivel de cobertura quiere. Y como te has dado cuenta, me gusta con ejemplos porque lo veo más fácil. Voy a hacer un caso. Si la persona tiene un vehículo cuyo valor comercial son 100 millones de pesos y él dice, no, para pérdidas parciales daños, cuando yo tenga un accidente, yo solo quiero cubrirme en el 30% de mi valor comercial. Nosotros le tenemos la opción. Se puede asegurar en el 30, en el 40, en el 50 o en el 70%. Significa que en el ejemplo que te estaba colocando, si compra el 30%, se cubre en 30 millones de pesos. O sea que si tiene un siniestro superior a 30 millones de pesos, él asume el valor por encima de 30 millones de pesos, bueno, menos el deducible que contrata. Pero como ves, tiene la posibilidad de generar las opciones que él quiera y a las necesidades que él tenga,
y que se ajuste a su presupuesto. Pero tenemos dos puntos más que quiero resaltar. Uno, que hemos introducido una cobertura que es muy normal para las colectivas de empresas, que se llama obligaciones financieras, en donde el cliente individual puede comprar esa cobertura. ¿Qué significa eso? Que si él tiene un crédito con una entidad financiera y por alguna razón tiene un accidente y su carro dura mucho en el taller, nosotros lo acompañamos hasta 3 cuotas en el valor de la cuota del crédito. Como te digo, funciona generalmente para estas colectivas, para individual no la hay. Hemos introducido ese concepto. Y el otro concepto que quiero resaltar, Daniela, que es popular, pero se sale un poco a tu pregunta, pero creo que es el momento para hacerlo, es que dentro de nuestro criterio de responsabilidad social y para las pólizas individuales, Zurich tiene firmado convenios a nivel internacional y nosotros para el caso de pólizas individuales excluimos de la cobertura del amparo patrimonial cuando la persona vaya embriagada. ¿Esto qué significa? Si él va en su carro y va embriagado, los daños que produzca a su vehículo, Zurich no los cubre. Cubrimos los del tercero porque él pues no tiene ninguna responsabilidad que el señor vaya borracho en su vehículo y lo haya estrellado. Ese también es un cambio importante en las coberturas que tiene el mercado. Entonces, modularidad, puedes coger la cobertura que quiera, nuevas coberturas, extensión de cobertura para bicicletas y patinetas en responsabilidad civil extracontractual y en accidentes personales, nueva cobertura, obligaciones financieras para individual y adicionalmente el cambio en la cobertura del amparo patrimonial. También algo que quería dejar claro y es que muchas personas tienen el mito de que cuando adquieren un seguro es porque van a proteger su carro contra un choque y solo están pensando en yo y mi patrimonio. Pero quiero que me aclares cuál es la situación ajena a eso, otra cosa que puede pasar y que de verdad es preocupante además de un simple choque. Me voy a devolver un poquito al comienzo de nuestra conversación y es que definitivamente nos falta hacer mucho más énfasis en la cultura y en la educación de seguros en Colombia. Esto es algo que está tratando de hacer el sector financiero, pero creo que en seguros falta muchísimo. Y es que, como decía antes, todas las personas creen que lo importante es proteger solo el vehículo, o solo la casa, o solo todos los bienes materiales. Pero resulta que uno como persona está expuesto a muchos riesgos, ¿sí? A un accidente en donde su parte física se ve afectada, en donde tiene golpes que implican gastos médicos y no tiene una cobertura. Entonces, los seguros deben ser completos, deben ser integrales, no debemos pensar solamente en el seguro que protege el carro, pero no lo protege a uno, en el seguro que protege la casa, pero no protege las personas. Por eso hablábamos hace un rato y les decía a toda nuestra comunidad que nos está oyendo, que es importante empezar a buscar seguros que les den la solución a las personas, que los protejan desde su parte física, en donde claramente es un gasto que va a tener, pero que lo tenga protegido. Entonces, hay que ver todo el resto de riesgos que están aliados a los propios de la actividad que uno hace. ¿A qué me refiero? Cuando voy en el vehículo, yo tengo otros riesgos. Cuando voy como peatón, yo tengo otros riesgos. Cuando voy en la bicicleta, en la patineta, tengo otros riesgos, que en general hay muy poca protección. Entonces, la invitación es a que nos informemos correctamente, nos protejamos correctamente y eso nos va a permitir pues mejor calidad de vida y mejor patrimonio porque no arriesgamos nuestro patrimonio. Muchas gracias, Henry. Con esto cerramos este espacio que nos ha brindado Casa Editorial El Tiempo en compañía de Zurich Seguros Colombia, bastante retroalimentadora para aquellos que conducen a diario y desconocen de la alta accidentalidad vial que existe. De todo esto que hablamos, ¿qué podemos concluir, Henry? Bueno, no, primero darte las gracias por este espacio tan agradable y tan ameno y a pues, la Casa Editorial El Tiempo. Yo pienso que hemos tocado temas fundamentales. Zurich tiene una solución que es totalmente digital,
que habla del concepto de movilidad, extensión de cobertura patineta y bicicleta, que habla de modularidad, que es comprar su seguro a la medida, como lo quiera, con las coberturas que necesita, y un servicio para sus asistencias y para siniestros que son online también. Hay una app de Zurich, en donde a través de eso la persona puede hacer todo su proceso. Pero lo más importante y lo que queremos dejar es, debe haber conciencia de que te tienes que movilizar seguro. Debes buscar todos los hábitos de conducción, de prevención y de divulgación, porque todos debemos volvernos actores viales para que esta cifra que mencionaste al comienzo baje, porque es preocupante. Es muy alto el número de vidas que hemos arriesgado y que han muerto por diferentes causas, pero que todos podemos poner nuestro grano de arena para que haya un mejor comportamiento vial de todos los colombianos. En Zurich los esperamos, tenemos un producto hecho a su medida y bueno, bienvenidos. Y aprovecha para destacar cuáles son esos beneficios que la gente debe tener en cuenta de Zurich. Bueno, el ser digital, no tienes que hacer nada por fuera de tu casa si quieres, y por eso es que cotizas, te hacemos la inspección, haces tu SARLAF, pagas en línea y te llega tu póliza a la casa a través del correo electrónico. Segundo, el concepto de movilidad, que tienes cobertura como asegurado cuando vas en patineta y bicicleta, y si compras AP también tienes cobertura en servicio público. Tercero, modularidad. Lo puedes armar a tu medida, tanto en necesidad de cobertura como en precio. Y el cuarto, que es nuestro servicio, que es inmediato en el sitio del accidente, en donde te acompañamos para protegerte. Bueno, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y conocimiento en el campo de los seguros. A ti, Daniela, muy amable. Y a los usuarios que están conectados, recuerden que pueden estar pendientes de más charlas en nuestra feria virtual Acelera en www.aceleraferia.com, y también tienen la posibilidad de observar muchas opciones de vehículos totalmente nuevos con mejoras en todos los campos y además con información tan valiosa como la que recibimos hoy. Pueden incluir además su póliza Zurich sin necesidad de salir de su casa, solo a un clic de distancia. Nuevamente, gracias por la atención prestada, un saludo muy cordial y nos vemos en una próxima ocasión.